Edmund Gustav Albrecht Husserl nace el 8 de abril de 1859 en la República Checa, específicamente en Moravia, y fallece en Baden-Württemberg, Alemania, el 27 de abril de 1938 a la edad de 79 años. ¿Quién fue Husserl y cuál la trascendencia de su trabajo? En principio, fue miembro de una acomodada familia judía. Estudió física, matemática, astronomía y filosofía en las universidades de Leipzig, Berlín y Viena. En Viena, asistió a los cursos que impartía el sociólogo Franz Brentano, quien influiría decisivamente en su formación filosófica. A partir de 1887 fue profesor en Halle y en Gotinga desde 1906. En 1916 pasó a ser profesor titular de la Universidad de Friburgo, donde ejercería la docencia hasta su jubilación en 1928. En sus primeros textos, como Filosofía de la Aritmética, obra publicada en 1891, analizó la génesis y el empleo de los símbolos matemáticos. Sus escritos, propiamente filosóficos, comenzaron con la publicación, entre 1900 y 1901, del texto Investigaciones Lógicas, en el que polemizó con el psicologismo y con el que se abre su pensamiento más original. Su intención era establecer una base epistemológica para la filosofía, de tal forma que la convirtiera en algo propiamente científico, base que halló en el método que llamó fenomenológico y que representa, en cierta medida, una modernización del trascendentalismo de Kant. De acuerdo con Husserl, la conciencia, es decir, el ego, es la condición de posibilidad de cualquier conocimiento y tiene la característica de ser intencional, término que tomó de Brentano, según el cual la conciencia es siempre conciencia de algo. Dicho de otra forma, se refiere a un objeto. La evidencia primera viene dada por esta aparición del objeto a la conciencia, previa a cualquier interpretación subjetiva, y que constituye propiamente la esencia de los objetos. En este sentido, su lema fue volver a las cosas mismas, aunque en realidad se refiere al objeto que aparece en la conciencia, es decir, al fenómeno. En su voluntad de resolver la clásica oposición entre racionalismo y empirismo, lo que propone Husserl es la superación de una actitud naturalista y psicologista a través de un método por el cual el yo se convierte en espectador desinteresado de sí mismo y es capaz, de este modo, de reconstruir la estructura de la conciencia y el mundo como fenómeno que aparece en ella. La aspiración metodológica de la fenomenología evolucionó hacia una concepción propiamente idealista, según la cual la conciencia es lo que funda todo el mundo objetivo como la intersubjetividad, esto es, la relación entre las personas, en un intento de sentar una aproximación renovada a la vida y a la independencia moral del sujeto. Con la llegada del nazismo al poder en 1933, Edmund Husserl fue apartado de la docencia. Su filosofía se encuentra en la base de la llamada escuela fenomenológica de la que partieron Max Scheler y Martin Heidegger, en quien vio a su legítimo continuador, aunque las ideas expuestas por Heidegger en Ser y Tiempo motivaron la ruptura entre ambos. Bajo el contexto anteriormente descrito, Edmund Husserl ofrece su obra,
entre las que destacan en lengua española las siguientes. Su libro La idea de la fenomenología, presentado en 1907 como una recopilación de 5 lecciones impartidas en una universidad de una provincia alemana, está estructurado de acuerdo con su primera edición en español, publicada en 1982 por el Fondo de Cultura Económica, sucursal Madrid, en 5 lecciones o capítulos. Una presentación a cargo del filósofo español Miguel García Baró, quien además es el responsable de la traducción de esta primera edición en español. También cuenta con una introducción a la edición en alemán, redactada por el filósofo rumano Walter Biemel. En la estructura del libro se aprecia un grupo de breves observaciones a la segunda edición ofrecidas por Walter Biemel. Igualmente, 3 anexos. El primero es una ampliación sobre algunos aspectos propios del conocimiento, incluido en la primera lección, posiblemente en 1916. El segundo es un breve ensayo de modificación sobre cuestiones de las evidencias. Y el tercer anexo aborda algunas consideraciones del conocimiento sobre la trascendencia. Asimismo, se cuenta con un apéndice crítico en el que se contextualiza el libro y se desarrolla un apartado de notas críticas sobre ciertos aspectos de cada lección. Luego, se presenta un índice de nombres propios de filósofos importantes, como es el caso de Heráclito, Kant, entre otros. Culmina la estructura del libro con el índice general y los detalles de impresión. La primera lección aborda temas tales como la actitud intelectual natural y ciencia natural, la actitud intelectual filosófica, lo que el autor denomina actitud reflexiva, las contradicciones sobre el conocimiento en la actitud natural, la relación entre la teoría del conocimiento y la metafísica, la verdadera crítica del conocimiento como fenomenología del conocimiento, la nueva dimensión de la filosofía y el método propio de la filosofía frente a la ciencia. En la segunda lección, el autor expone sus ideas acerca del comienzo de la crítica del conocimiento, la puesta en cuestión de todo saber, la obtención del cielo absolutamente seguro, en conexión con la meditación cartesiana sobre la duda, la esfera de los datos absolutos, la recapitulación y el complemento, la refutación del argumento contra la posibilidad de la crítica del conocimiento. Continúa la segunda lección con el enigma del conocimiento natural, la trascendencia, el deslinde de 2 conceptos de inmanencia y de trascendencia. El principal problema de la crítica del conocimiento, es decir, la posibilidad del conocimiento trascendente, y culmina con el principio de la reducción nociológica. La tercera lección trata temas como el cumplimiento de la reducción nociológica, es decir, la desconexión de todo lo trascendente, el tema de la investigación, los fenómenos puros, la cuestión de la validez objetiva de los fenómenos absolutos, la imposibilidad de limitarse a datos singulares, el conocimiento fenomenológico como conocimiento de esencias y las 2 significaciones del concepto de a priori. La cuarta lección es una aproximación al efecto de la intencionalidad sobre la ampliación de la esfera de las investigaciones, la entrega de lo universal, el método filosófico del análisis de esencias, una crítica de la teoría que hace de la evidencia un sentimiento, entrega de la evidencia como la cosa misma de la investigación,
las limitaciones de inmanencia ingrediente y el darse de las cosas de investigación en sí mismas. El autor culmina sus lecciones con la conciencia del tiempo, la captación de esencias, la constitución de la esencia singular y la conciencia de lo universal, los datos categoriales, la representación simbólica del pensamiento, la máxima amplitud de la esfera de investigaciones, la constitución de los distintos modos de objeto en el conocimiento y la correlación entre conocimiento y objeto del conocimiento. En este libro, Husserl parte de la idea que hay un sentido del objeto que le viene dado a priori por la correlación de conocimiento y objeto de conocimiento. Una vez reconocido el enigma del conocimiento, comienza a operar efectivamente la crítica de la razón, que pone su atención en el conjunto de los objetos reconocidos por el pensamiento natural. Al conjunto de estos objetos lo denomina como problemático y pone en tela de juicio el ser y el valor de estos, proceso que llama al final de la segunda lección reducción noseológica. La reducción noseológica se entiende entonces como el acto de limitarse al examen de las puras vivencias como tales. Ello se realiza volviendo reflexivamente sobre la vivencia sin hacerse cargo del ser de aquello a que la vivencia se dirige, volver sobre las cosas mismas. Vistas así las cosas, el ejercicio de la reducción se instala en el terreno de lo inmanente, más concretamente en el terreno de las esencias puras. Es el ámbito del ser puro que prescinde de toda referencia al ser real del mundo. Husserl constata en este punto que las cosas no son tan simples como a primera vista parecen. El ser puro de la cogitatio no se presenta o expone como una cosa simple, y el motivo de tal estado de cosas radica en que en la esfera de la cogitatio se constituyen distintos tipos de objetualidad. Lo que es distinto no son sólo los objetos en su multiplicidad, sino también el tipo de objetualidad propia de tales o cuales objetos. Un ejemplo que aclare lo anteriormente dicho sería: un ser humano puede comparecer ante otro bajo la modalidad de buen amigo, y ello implica que ese otro ante quien comparece pone por obra la intención específica que le permite ver en él los rasgos del buen amigo. Pero bien puede suceder, y de hecho sucede, que otra persona no tenga, por así decir, ojos para ver la cualidad del buen amigo, y que más bien vea en el otro los rasgos de alguien con quien hay que competir. El objeto de esa intención es, pues, el mismo ser humano que antes, claro, que bajo la modalidad del rival o competidor. Se trata de modos específicos irreductibles uno al otro, y ambos modos se constituyen en actos psíquicos intencionales. Husserl se opone al hecho de que todo ser quiera trascender, es decir, llegar a lo absoluto, lo que implica que logre sobrepasar su tiempo, ya que el ser tiene como límite la muerte, y por ende quiere prevalecer dejando su legado y parte de su existencia. En este sentido, propone la duda cartesiana, con lo que sugiere dudar de todo el conocimiento previo, lo que conlleva a que todo lo aprendido no es completamente real. Así, el filósofo elimina todos los conocimientos del psicologismo y crea el objeto ideal, es decir, un pensamiento que no puede ser refutado, transformándolo en conocimiento universal, como es el caso de los números. El objeto ideal intenta anular al psicologismo, planteamiento a través del cual se busca entender al conocimiento de las cosas y su importancia. Para Husserl, lo verdaderamente relevante es el conocimiento en sí, pues es él en sí mismo
lo que lo vuelve irrefutable, no su entendimiento ni su importancia. A través de esta condición, el filósofo define el término epoyé, es decir, la suspensión del juicio por medio del cual se logra la abstención y se evita no negar y o no afirmar, pretendiendo suprimir todo error gracias a la neutralidad. Neutralizar, pues, el momento trascendente del conocimiento natural es la tarea específica de la reducción gnoseológica. De esta forma, Husserl opone el concepto de acto de conocer al concepto de objeto conocido. El primero consiste en un grupo de experiencias destinadas a generar conocimiento, como por ejemplo, al aproximarse una persona a un perro rabioso, es posible que lo muerda, lo que se transforma en una experiencia con la que el individuo reconoce lo que debe hacer en ocasiones similares futuras. En el caso del segundo, este es entendido como la representación mental que se hace sobre el objeto que se conoce y su correlación con el mundo exterior. A simple vista, de acuerdo con Husserl, este objeto, por estar solo en la mente del individuo, no puede existir. De allí que proponga el concepto de experiencia directa, definiéndolo como el conocimiento de las cosas tal y como se presentan a través de un método que combina las experiencias con las emociones y los comportamientos. Este pareciera resultar uno de los principales aportes del método fenomenológico y a lo cual se debe su nombre, pues para Husserl el conocimiento se produce cuando el individuo aprende a través de las vivencias. Por lo tanto, el conocimiento es un conjunto de vivencias que se presentan y se catalogan como fenómenos que pueden suscitarse durante toda la existencia del hombre. Producido el conocimiento sobre algún fenómeno noumeno, tal como es el objeto, se puede correlacionar con el mundo exterior y representar sin que exista en el mundo del individuo, volviéndolo propiamente suyo, sin ponerlo en duda y sin aspirar su trascendencia. Esto es lo que Husserl denomina conciencia intencional. La intencionalidad es un rasgo esencial, dice Husserl, de las vivencias cognoscitivas, los sentimientos, las valoraciones, los actos de la razón práctica. Con todo, la intencionalidad no define todas las vivencias, pues hay algunas que para este filósofo no son intencionales, como las impresiones sentimentales. Ahora bien, las vivencias cognoscitivas se refieren a un objeto de uno u otro modo. Al obtener conocimiento con base en experiencias y absteniéndose de comprobar su existencia, Husserl puede producir el método descriptivo de reducción de la fenomenología, usando la epoyé para crear la conciencia pura, entendida esta como conocimiento, demostrando que éste tiene validez objetiva y universal. Es este el meollo de la idea de la fenomenología.